Ciudad de México, le informamos que el próximo 1 de julio los capitalinos viviremos una jornada electoral sin precedente con la elección del nuevo jefe de gobierno y por primera vez de los 60 integrantes del Congreso local y de los 16 alcaldes, así como también de los 160 concejales. Precisamente para conocer los detalles del calendario electoral y el ABC de cada etapa, saludamos con mucho gusto a la consejera electoral de la ciudad, Miriam Alarcón. Consejera, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Hola Juan, muy buenas noches. Hola Feli, muy buenas noches y por supuesto buenas noches a quienes hoy nos están sintonizando a través de Capital 21. Por supuesto, y platicar, Juan, consejera, de un tema muy importante. Es un año electoral, pero para la ciudad son elecciones, digamos, nuevas, porque bueno, al tomar este nombre como Ciudad de México, también se cambia el nombre de las autoridades que vamos a elegir. Así es, en este año que, como todos sabemos, se promulgó la Constitución, estamos cumpliendo un año ya de haberse promulgado la Constitución de la Ciudad de México, de estarnos ya constituyendo como un Estado, formamos parte de las entidades federativas de esta República. Ahora vamos como Ciudad de México ya a elegir a un jefe de gobierno, a un Congreso local, que antes era para nosotros una asamblea legislativa, y por supuesto a 16 alcaldes en lugar de jefes de gobierno. La gran bondad ahora de esta figura de alcaldes es que van acompañados por 10 concejales en cada uno de sus demarcaciones territoriales, y esto nos hace que ya no sea una decisión unipersonal la que se tome desde las demarcaciones territoriales, sino que ahora va a ser una decisión colegiada. Estamos esperando con esto que además de quienes acompañen en la fórmula a los alcaldes, vamos a tener la oportunidad de que 4 de estos 10 concejales sean electos por representación proporcional, lo que quiere decir que le vamos a dar la oportunidad a quienes no hayan ganado la alcaldía de formar parte de estos consejos para que puedan tener mayor discusión y una toma de decisiones más representativa. Consejera, pues la participación ciudadana es el motor de la democracia y ahora con esta figura, la de los 10 concejales por cada alcaldía de la Ciudad de México, habrá mayor participación ciudadana en las decisiones que se tomen por parte del gobierno local. Así es, como te decía, nosotros esperamos que con esto se abran más la participación ciudadana porque exista una mayor representación. Además, dentro de estas fórmulas que se estarán eligiendo, los partidos políticos tendrán que presentar una figura de jóvenes y tendrán que presentar también dentro de las posibilidades una figura para que represente a los pueblos originarios y barrios, así como a las comunidades indígenas de nuestra ciudad. Aún no está determinado de manera obligatoria para los partidos y los candidatos sin partido. Sin embargo, existe esa posibilidad, nosotros la estamos dejando abierta a los partidos y esto hace que haya mayor representación de la ciudad en las alcaldías. Y la responsabilidad también para las nuevas autoridades, Juan, sin duda alguna, el conocer quiénes estarán a cargo de la administración de ahora las alcaldías, ya no delegaciones, ¿no, consejera? Así es, como ciudad, como parte de esta ciudad, tenemos la responsabilidad, además del derecho, de conocer quiénes estarán ahora a cargo de estas demarcaciones territoriales, quiénes estarán administrando los recursos que el propio pueblo da para poder manejar las necesidades como sociedad. Y esto hace que haya una mayor rendición de cuentas. Si tenemos una mayor participación, sabremos exactamente a quiénes estamos dejando a cargo de cumplir estas responsabilidades y por supuesto tendremos la responsabilidad de que en su momento les exijamos que cumplan y que nos den los resultados de lo que están ejerciendo. Y ahora nos vamos de las alcaldías al Congreso, porque ya no tendremos asamblea legislativa, ahora será un Congreso local. ¿Cuáles son los cargos que ahí elegiremos? Bueno, aquí vamos a estar eligiendo 33 diputados por representación proporcional y 33 por mayoría relativa. Como vemos, vamos a buscar que exista un equilibrio entre estas dos fórmulas. Además, ahora la propia Constitución ha establecido ya la paridad de género dentro del Congreso local. Para nosotras las mujeres, todas las que formamos parte de las tomas de decisiones y quienes estamos con la responsabilidad de transmitir, como es tu caso, a la ciudadanía, darles la oportunidad de que también tengan mayores accesos a estos puestos. Y ahora tendremos que elegir 33 hombres y 33
mujeres. Estarán conformadas las listas, como ya sabemos, por un propietario y un suplente del mismo género, y además tenemos la lista A, que sabemos que es la lista de representación proporcional, la lista B, que se conforma a través de aquellos candidatos que fueron por mayoría, que estuvieron en la boleta de manera directa, sin embargo no ganaron, pero vamos ahora a meterlos a una lista, después de esto una lista definitiva, y de ahí se elegirán los 33 diputados por representación proporcional. Pues sin duda todavía nos queda mucho por platicar. Juan, consejera, muchísimas gracias por esta información y para que los ciudadanos estén enterados de lo que tendremos que elegir el próximo 1 de julio. Muchas gracias. Así es, yo les agradezco a ustedes la invitación, los invito para que todos participen, vayan a votar, y también a todos los ciudadanos mexicanos, ciudadanos que vivimos en esta Ciudad de México, por favor que le digan a sus familiares en el extranjero que también pueden votar a través del voto chilango. Del voto chilango, consejera. Pues muchísimas gracias y estaremos más en contacto. No, gracias a usted.